Peter, ¿Elliot es tu amigo imaginario? ¿Qué es imaginario? Pues es cuando te inventas a alguien para tener a alguien con quien hablar. Es para no sentirte solo. ¿Son divertidos? Claro. ¿Y vuelan? Supongo que pueden hacer lo que tú quieras. Por eso son imaginarios. ¿Tú también eres mi amiga imaginaria? Yo soy real. Elliot también. Todos los que convivimos con alguna mascota conocemos bien la experiencia. Un buen día, nuestro perro, nuestro gato, se queda mirando fijamente un punto de la habitación en el que no hay absolutamente nada. A veces hasta parece seguir un objeto invisible con la mirada o gruñe ante una amenaza que no podemos detectar. Y ante ese comportamiento pues sentimos curiosidad, a veces inquietud, pero es curioso porque cuando esas mismas cosas las hacen los niños, decimos, bueno, es su imaginación. Porque los niños también hablan, también miran, también interactúan con cosas que no somos capaces de ver. Son los llamados amigos imaginarios. Y para hablar de amigos imaginarios hemos convocado a un amigo que no tiene absolutamente nada de imaginario, es muy real y muy buen amigo, que es José Antonio Caravaca. José Antonio, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Hola, ¿qué tal, Santi? Encantado. Oye, lo que decía, a veces cuando vemos a un niño jugando o conversando con un amigo imaginario, hombre, a veces impresiona un poquito esos soliloquios extraños, que parece que efectivamente lo ve, lo oye, que le responde. Pero bueno, lo achacamos siempre, posiblemente para nuestra tranquilidad o para nuestra paz mental. Decimos, bueno, imaginaciones del niño. Pero puede que haya algo más, ¿verdad? Bueno, el tema de los amigos imaginarios es un asunto que ha preocupado a la psicología hace relativamente poco tiempo. A finales del siglo XIX fue cuando se empezó a prestar algo de atención a este particular fenómeno de niños que al parecer jugaban o interaccionaban con amigos invisibles que solamente los podían ver ellos, pero prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, hacia la década de los años 30, fue cuando se empezó a estudiar este tipo de situaciones. En un primer momento se pensaba que este tipo de experiencias solamente las relataban niños que tenían problemas familiares graves o que eran huérfanos, que no tenían un referente familiar claro. De hecho, algunos de estos estudios se elaboraron en un primer momento en orfanatos, pero como digo, estudios posteriores pues demostraron que esto no era así, sino que había niños en ambientes familiares completamente normales que también tenían estos entre comillas amigos imaginarios con los que hablaban, con los que jugaban, con los que se comportaban como si realmente se tratase de una persona física. De hecho, la descripción que da la psicología oficial es que el amigo imaginario es un amigo que realmente no existe, pero que el niño vivencia como si fuera real y habla y juega con él. Lo curioso es que, como tú bien decías, hay otro tipo de circunstancias que rodean a la infancia de los niños, en las cuales se habla también de la visión de otro tipo de amigos invisibles que son un tanto más desconcertantes, incluso más aterradores, mientras que también
hay que dar un dato para que tu audiencia lo sepa. Lo que en un primer momento la psicología pensaba que era un fenómeno más o menos marginal relacionado con niños huérfanos, con niños con problemas psicológicos que necesitaban crear como un artificio psicológico que le aislara de la situación cruda que tenían en el día a día, pues con estudios estadísticos se demostró que incluso entre el 50 y el 65% de los niños tenían amigos invisibles, e incluso establecieron un abanico de edad para situar este tipo de fenómenos, y la mayoría de expertos sitúan que entre los 2 años y medio hasta los 6-7 años de edad, la psicología establece que muchos niños tienen este tipo de amigos invisibles que incluso para no alarmar a los padres indican que puede tener incluso un beneficio emocional para el niño muy importante, porque le ayuda a tener un desarrollo social importante, a proyectar conflictos externos y relacionarse con otras personas que no deben de actuar de una manera violenta o entre comillas ante el testimonio de sus hijos que tienen estos amigos invisibles. Pero lo que quizás nos interesa a nosotros, claro, en esos días extraños que uno puede llegar a vivir, son situaciones en que los niños ya no hablan tan claramente de un amigo imaginario, que incluso la psicología define que pueden ser animales, superhéroes, otros niños, creaciones imaginarias, incluso muñecos o peluches que tienen a su alrededor que los convierte como en amigos vivos. Lo que nos interesa a los investigadores de lo extraño, de los forteanos, es precisamente niños que parecen ver una realidad distinta a la de los adultos, y curiosamente a lo largo de la historia es notable la cantidad de niños que han tenido visiones de otro tipo de entidades. Hay que recordar, por ejemplo, dentro del campo de las apariciones marianas, la mayoría de los videntes, de las personas que tienen encuentros con la Virgen María, son niños. Por darte algunos datos, por ejemplo, los protagonistas de las apariciones de Fátima, para también dejar claro que estamos hablando de apariciones que, independientemente de la naturaleza celestial, extraterrena o lo que le queramos aplicar, pues son fenómenos que han ocurrido, que hay suficientes pruebas detrás de ellos para indicar que estamos hablando de una fenomenología real. Pues por ejemplo, Lucía tenía 10 años, Francisco tenía 9, Jacinta tenía 7, Bernadette, la vidente de Francia, de Lourdes. De Lourdes, tenía 13 años. Las niñas de Garabandal eran 4, porque tenían 3, tenían 12 y la más pequeña tenía 11. Por tanto, vemos que hay una serie de situaciones anómalas que se producen en la edad infantil y que son testigos de, como digo, de una realidad que parece escaparse a los ojos de los adultos, aunque haya personas adultas que puedan testificar este tipo de manifestaciones. Y como hablábamos, fuera de micro, lo curioso es que dentro del fenómeno ovni, también detectamos que la gran mayoría de testigos que han presenciado el desembarco de los ocupantes de un platillo volador son niños. Decías, y desconocía el dato,
que la ciencia se viene interesando por este fenómeno desde mediados del siglo XIX y con más intensidad a partir de los años 30 del 20. Pero supongo que este tipo de cosas las habrán hecho los niños toda la vida, en todas las épocas, y que antaño pues las interpretaciones serían otras, pues habla con los dioses, habla con las hadas, habla con los ángeles, o en casos más terribles con los demonios. Sí, prácticamente en todas las culturas y folclore encontramos relatos de niños que han tenido, como digo, y podríamos enmarcarlo en esta generalidad de visiones de entidades, seres desconocidos que dependiendo de la época se han ido enmarcando en diferentes asuntos, como decía, considerando que eran hadas, que eran ángeles, que eran demonios, pero lo curioso es que en casi todas las ramas de las anomalías que investigamos, encontramos que una gran cantidad de sucesos están protagonizados por niños. Evidentemente, muchos de tus oyentes pues se pueden preguntar, bueno, pero esto puede ser también lógico porque los niños son los que tienen la imaginación más disparada, son gente, pero claro, lo curioso es que en muchos de estos eventos encontramos huellas físicas que posteriormente han podido ser incluso observados por sus familiares, y por tanto ahí vemos que hay un amplio abanico de posibilidades que apuntan que realmente los niños están presenciando algo que incluso en ocasiones los animales también parecen atestiguarlo, parecen confirmar lo que el niño está presenciando. Yo, por ejemplo, investigué un caso que sucedió de la misma manera casi literal a la que tú iniciabas esta conversación, de que el niño y el perro de la familia se quedaban mirando a un punto fijo de la habitación, y este niño no hablaba de un amiguito imaginario que venía a jugar con él, sino que era una persona alta, que no le podía ver bien las facciones, pero a todas luces se trataba de un adulto, de un hombre que se hallaba inmóvil en una esquina de la habitación, y los padres pues me decían, mira, Caravaca, yo me lo hubiera tomado incluso como algo propio de la imaginación infantil, que muchas veces incluso los adultos lo utilizamos como una especie de escudo, pantalla, sí, o de puente para no pensar en algo más extraño. Y me decía, pero claro, lo extraño es que muchas veces la esquina, cuando el niño está mirando, el perro también mira en esa dirección, y muchas veces cuando encontramos que el perro tiene un comportamiento extraño, le preguntamos al niño y nos dice, sí, está mirando al hombre. Fíjate que hay ahí un dato curioso. Es curioso. Y hay un experimento que, bueno, ahí lo dejo, que se puede hacer, es muy sencillo y a veces ha dado resultados terroríficos. Algo tan simple como pedirle al niño que tiene un amigo imaginario que lo dibuje con lápiz y papel. Y a veces las cosas que dibujan no son precisamente tranquilizadoras. Claro, e incluso eso fue lo que llevó en la década de los 80 a descubrir muchos episodios de supuestos secuestros alienígenas, con todas las reservas que tiene este asunto, pero que los investigadores, al ver lo que dibujaban los niños, de esos amigos invisibles o de visitantes nocturnos que van directamente a la habitación del niño, porque esto también es un dato a tener en cuenta, que muchas de estas experiencias ocurren cuando el niño se encuentra dormido y es despertado por algún extraño sonido, por una voz interior, por algo que le dice íntimamente que está siendo observado, que hay alguien más en la habitación. Y investigadores del tema OVNI como Bull Hawking comprobaron que los niños, como bien decía, dibujaban criaturas, seres que se asemejaban
a los que estaban perpetrando los secuestros alienígenas narrados por adultos. Por tanto, ahí vemos también que hay una cierta correlación entre lo que ven los niños y lo que después de alguna manera se puede documentar y extraer de ese hipotético mundo imaginario de lo que es la imaginación infantil, puesto que también hay que tener en cuenta que en estudios estadísticos de los que hemos estado hablando, que se han establecido sobre niños que tienen amigos imaginarios, pues demuestran que tienen cierta diferencia con otras personas o con otros niños, perdón, que no tienen este tipo de experiencias. Se tratan de niños muy empáticos, que tienen una gran creatividad, una gran imaginación, una alta sensibilidad. Incluso dicen que cuando son adultos demuestran tener grandes habilidades lingüísticas, y por tanto vemos que hay una serie de patrones, de elementos que diferencian a los niños que tienen amigos imaginarios de los que no. Pero realmente lo desconcertante para el profano es saber que, por ejemplo, actualmente, incluso desde hace ya varias décadas, se tienen estadísticas de que incluso hasta el 65% de los niños han tenido esta clase de amigos imaginarios. El último estudio se hizo por la Universidad de Washington y Oregón, ¿sí? Y creo que entrevistaron a 152 niños y demostraron que de cada 3 niños, 2 tenían amigos imaginarios. Y por tanto, también la pregunta que nos surge a nosotros, que vivimos en estos días extraños, es ¿cuántos de estos niños quizás no tengan un amigo imaginario y tengan otra cosa? Como muy bien has dicho, la fenomenología forteana está repleta, literalmente repleta de casos muy extraños protagonizados por niños. Y de todos ellos se acaba deduciendo que los más pequeños tienen una capacidad para contactar con, yo qué sé, con algo que se nos escapa a los adultos, que es invisible para nosotros. Hay 1000 ejemplos, no solamente los niños que ven ovnis, que ven fantasmas, que tienen amigos imaginarios, los casos de reencarnación, que hay algunos completamente inexplicables. Pero hay una cosa que llama muchísimo la atención, y es que cuando se llega a cierta edad, esto se olvida. Pero no es que se supere, no, es que se olvida siquiera que uno ha participado o ha sido protagonista de un hecho de esto. Se borra por completo la memoria y la capacidad. De hecho, Santi, hay muchos expertos que dicen que los adultos, los padres, los familiares, los amigos, son los que hacen esta poda gimnástica para que los niños poco a poco pierdan este contacto con ese otro mundo, con esa otra realidad, diciéndole, no, esto no puede existir, ese amigo que viene a visitarte no es real. Bueno, también hay que ser que estaríamos hablando de los casos que van más allá de lo que la psicología puede llegar a explicar, y por tanto, como dice, cuando el niño llega ya a una edad adolescente, por la influencia de la familia o los amigos, pues va considerando estos asuntos menores y llega incluso un momento en el que no le da mayor trascendencia y lo relega al más profundo de los olvidos. Pero hay otros individuos que sí siguen manteniendo este hilo, esta especie de comunicación o de visión de esa otra realidad para ya de adultos pues tener mayor entendimiento de lo que le ha ocurrido. Por ejemplo, yo conocí también a 2 hermanos, ¿sí? Para que también vea tus oyentes que estamos hablando de fenómenos que de alguna manera tienen cierta repercusión e importancia en sus vidas, de 2 hermanos que a corta edad o 5 años se encontraban en su casa, y cuando iban a subir al cuarto donde dormían, que estaba en la planta de arriba,
cuando van a iniciar la subida de la escalera, ven que en el rellano de arriba hay 2 o 3 criaturas pequeñas de la altura de un niño, aunque no se trataba evidentemente de un niño. Decía que tenía como una especie de luminosidad que le salía del cuerpo y que estaban paradas allí hablándose entre ellas y mirando a estos 2 hermanos. Y los 2 hermanos, yo he hablado con ellos y estaban completamente seguros de que aquello era real. Incluso me daban el dato de que estos seres estaban por delante de la pared, que no eran vaporosos ni transparentes. Durante un tiempo estos 2 hermanos pues se dedicaron a la investigación del tema ovni y de los asuntos paranormales, porque sintieron que aquella presencia, que aquellos seres, fuesen lo que fuesen, pues tenían un componente real. Sí, claro. Era algo que les había sucedido por algo y como digo, pues tuvo una trascendencia en su adolescencia y ya de mayor. A veces se llama cariñosamente a los niños locos bajitos, y a lo mejor no está tan mal tirado, porque comparten con los locos esa capacidad para contactar con cosas reales o no, que desde luego a los adultos cuerdos, vamos a llamarnos así, se nos escapan. Y a lo mejor estamos hablando de fenómenos que tienen más que ver de lo que parece. Claro, yo creo que los niños y esos locos no tan bajitos, de los cuales yo me enorgullezco pertenecer, aunque no tenga esas visiones de esa otra realidad, pero creo que no tienen tantos filtros mentales, no tienen tantos filtros culturales impuestos que le hacen de alguna manera decir esto sí es real o esto no es real. Por ejemplo, hay algunos investigadores que dicen, por ejemplo, cuando una persona ha adoptado una respuesta a una situación en la vida suya ordinaria por algo que ha soñado, ¿qué tipo de entidad física le puede dar a un sueño? Sí, Sin embargo, muchas personas dicen, mira, pues yo en un momento dado de mi vida, en cuestiones laborables, en cuestiones personales, en cuestiones sueño y decidí hacer esto o hacer lo otro y me fue bien. Entonces, claro, ahí vemos que el sueño, que para muchos es una cosa etérea, que no se puede pesar, de alguna manera te ha influido en la vida. Por tanto, vemos que hay cosas que a lo mejor se escapan todavía del laboratorio, pero que tienen una trascendencia en nuestra vida. Y hablando, por ejemplo, de cosas de este tipo, John Keel hablaba de un caso muy interesante ocurrido. Veían en una casa que recientemente habían alquilado la presencia en varias habitaciones de una extraña silueta de un hombre sin mayores rasgos, pero que asustaba a la familia. Y fíjate, al hilo de lo que hemos estado hablando, cuando le preguntan al niño, el niño le dice, es mi amigo, se llama Puki. Anda. Claro, ya imagínate, ya la familia que ya tenía de por sí el miedo en el cuerpo, era un niño de 2 años. Sí, sí, sí. Un niño de 2 años al que incluso habían dejado al margen un tanto de estos acontecimientos extraños. Y claro, la familia cogió tanto miedo que abandonó la casa y al poco tiempo sufrió un incendio. Caramba. Fíjate, antes he exclamado, que me parecía muy interesante, de hecho, qué interesante, lo que decías, porque creo que has dado con una de las claves del asunto, y es que todo esto puede ser también cultural. Mira, a mí me gusta mucho la historia de la Grecia clásica, de la antigua Grecia, y cuando lees, por ejemplo, a Heródoto, que es el padre de la historia, es el primero de los grandes historiadores, descubres que los antiguos griegos vivían en un mundo mágico, no un mundo de superstición, no, un mundo directamente de magia, un mundo en el que si una pastora se encontraba con un fauno,
e interactuaba con él, incluso sexualmente, a nadie le parecía especialmente raro. O que si un guerrero pues estaba, yo qué sé, limpiando sus armas en un río y se le aparecían unas ninfas y le decían, oye, que este río es nuestro y estás mancillándolo con la sangre de tus armas, etcétera, etcétera, el tipo se disculpaba, se iba y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y es como si hubiese habido civilizaciones en las que ese otro lado, por llamarlo de alguna manera, era completamente cotidiano, completamente real y formaba parte de la cotidianidad y de la realidad, y otras como la nuestra en las que, bueno, esto directamente no existe, que tampoco digo que me parezca mal, pero que es una parte de la realidad, que son unos fenómenos pues que han sido marginados, son fenómenos marginados, son fenómenos que se asocian a la locura, a los trastornos, a la fantasía, pero del mismo modo que incluso en la Grecia clásica, hasta bien entrado el medievo, el paradigma de escuchar voces sí. estaba bien considerado. Sí. Había gente que pensaba que estas voces le instruían, le daban consejos, que de alguna manera les acompañaban, una especie de ángel de la guarda, aunque no era en el concepto judeocristiano, pero cuando entra el filtro de la religión, cuando ya en el medievo la gente que dice escuchar voces, pues claro, se entera el párroco de turno, el censurador y tal, pues ya considera que esto quizás, estas voces sean producto del demonio, y durante un tiempo pues se marginan o se conducen hacia el tema religioso. Ya evidentemente la gente comienza a tener miedo de escuchar voces porque las asocia, bajo el miedo que había en el medievo, a todo lo relacionado con la religión cristiana y sobre todo con los castigos que se podían imponer. Y posteriormente, con la entrada ya de la industrialización, el tema de las voces se margina también y se mete en el cajón desastre de los trastornos mentales, cuando incluso, gracias a Dios, ya hay algunos psicólogos y estudiosos que consideran que el asunto de las voces internas y tal, pues tiene una historia antigua y que tiene una serie de connotaciones interesantes que incluso pueden ser beneficiosas para la persona que las escucha, independientemente que le queramos dar o no ese tinte sobrenatural, pero incluso tratándose de algo interno, en la mayoría de las ocasiones pues se tratan de consejos, de situaciones que pueden llevar al alivio o algún tipo de respuestas interiores que tenga esa persona. Hay que decir, por ejemplo, que Carl Jung, y nadie puede negar que este hombre era cuanto menos brillante, él tenía un amigo imaginario dentro de su mundo onírico con el que soñaba habitualmente, al que le puso incluso un nombre, Filemón, el cual le daba muchos consejos y decía que tenían grandes debates, grandes conversaciones en ese etéreo y difuso universo de los sueños, y que después él plasmaba en sus libros, en sus investigaciones y en su vida cotidiana. Por tanto, vemos que todo el asunto de los amigos imaginarios es en realidad un mundo muy, muy extenso, donde no solamente encontramos esto, sino, por ejemplo, lo que tú hablabas de la antigüedad, esos contactos con esa otra realidad habitada siempre por seres y entidades desconocidos, el tema de las voces internas y voces desconocidas que escuchan muchas personas. Y actualmente, por ejemplo, dentro del fenómeno ovni, es también cuanto menos sospechoso o definitorio de que hay una realidad ahí que todavía no hemos sabido calibrar exactamente, pues la mayoría de testigos que han visto estos platillos volantes aterrizar y descender sus ocupantes, pues los encontramos dentro del testimonio infantil, y de prácticamente un margen un tanto superior al de los amigos imaginarios, pero estaríamos hablando
de entre los 4 y 14, 15 años. Y esto también creo que tiene que ser un patrón o un indicativo de que los niños tienen menos filtros culturales que les permiten acceder, ver o recibir, incluso recibir esas llamadas desde el otro lado. Pues la próxima vez que veáis a un niño que dice que tiene un amigo imaginario, dadle un lápiz, dadle un papel y decidle que os lo dibuje. Es un experimento interesante si os atrevéis, claro. José Antonio Caravaca, por cierto, temas como este y muchos otros son los que podéis encontrar en el libro de José Antonio, Distorsión, que por cierto sigues triunfando con esto, vamos, como la Coca-Cola. Bueno, vamos poco a poco, pero la verdad que no me puedo quejar, ya vamos por la segunda edición, casi ya también acabada, y la respuesta del público, de los lectores, de los aficionados, de los compañeros está siendo fabulosa. De verdad, si os interesan este tipo de temas, y si estáis aquí, vamos a suponer que os interesan, es un libro que no os podéis perder. José Antonio, que muchísimas gracias por estar otra vez en Días Extraños. Sabes que esta es tu casa. Y sabes que a mí me encanta, me chiflan los días extraños. Un abrazo muy grande. Igualmente, amigo.